explicar a qué se refiere la función de seguridad? ¿Qué entiende por eso? Punto enter en el chat. A ver, Ali Kankapa, adelante. Ingeniero, buenas noches, compañeros, muy buenas Claro. noches. Lo que se refiere a seguridad es en lo que es en los vehículos automotores y debe de generar seguridad, ¿no? También debe tener lo que son las cotas, gráfica o no con las cotas, y eso lo hace lo que es la ingeniería del transporte. Ya, te hemos escuchado. Cuando se hacen este tipo de preguntas, sobre todo yo quiero escuchar el uso que ustedes están haciendo de la terminología técnica. Recuerden que la competencia en esta primera unidad es que ustedes asimilen términos técnicos. Y la forma de asimilar términos técnicos es, en primer lugar, leer los apuntes, ponerse a leer la norma. Término que no entiendes, búscalo en el diccionario, busca en tus apuntes, entiéndelo. Lee, es lo primero. Segundo, haz tus resúmenes. Tienes tus presentaciones, tienes tu apunte del curso de la primera unidad. Resume, subraya ideas principales. Recuerda o repasa las clases que hacemos. Entonces, ya has cumplido dos, ¿no? Sí estamos describiendo pues lo que tienes que hacer como estudiante. Entonces, solo entonces, vas a estar en la capacidad de responder adecuadamente. Si no, vas a responder cualquier cosa, como hemos escuchado, ¿no? Son piedras las que están lanzando jóvenes, o palos, como dicen por ahí, no están tratando de adivinar una respuesta. Pero no, pues no se trata de eso. Acá no se trata de adivinar, se trata de conceptualizar de acuerdo a lo que han entendido cuando han estudiado. Y eso es lo que yo estoy eh, verificando, controlando en cada clase. ¿Leyeron o no leyeron? Porque esto ya lo hemos desarrollado. Y la conclusión hasta el momento es que no leen. ¿Cuándo piensan leer, jóvenes? Como dijo su compañero, ¿cuándo piensan ponerse las pilas? Porque hasta ahora no lo han hecho. Al menos los que han participado me han demostrado que no lo han hecho hasta ahora. No se han puesto las pilas. ¿Antes del examen lo van a hacer? Probablemente, ¿no? Obligados antes del examen. Ahí le darán una repasadita rápida, ¿no? Se desesperarán, pero esa no es la forma correcta, ¿no? Acá jóvenes tienen que leer, tienen que recordarse de lo siguiente, recuerden, incluso hemos hablado de esto, ¿no? De, a ver, técnicas de estudio. ¿Se recuerdan? La curva del olvido. Hay que recordar esto, ¿no? Hermann Ebbinghaus, un investigador, investigó este hecho de la retención de la memoria en el ser humano en 1885. Miren, ha demostrado lo que él ha descubierto con este gráfico. En el eje de abscisas, el tiempo, en el eje de ordenadas, la retención, lo que uno recuerda. Entonces dice, ¿no? Cuando uno asiste a una clase, como en este caso ustedes en esta sesión, se recuerda lo que han hecho en clase, digamos, a este máximo nivel. Asistieron y se recuerdan los temas que hemos tratado y todo ello. Pasa el tiempo y ¿qué ocurre? De lo que se recuerdan, o sea, lo que retienen en la memoria, se va reduciendo, se van olvidando las cosas. Se olvidan y llega un tiempo que puede ser horas o días, donde ya solo recuerdan la mitad o menos. Pero si repasan la lección, o sea, se ponen a leer, repasan lo que han hecho, vuelven a leer lo que han subrayado, ¿no? O hacen un resumen, o leen, o repasan la lección, en otras palabras. Miren lo que pasa con la retención, crece. Se vuelven a recordar lo mismo repasando. Pasa más tiempo y se olvidan un tanto más lentamente. Ya no se olvidan tan rápido, porque ya repasaron una vez. La curva del olvido es más tendida, pero se olvida.
Entonces, cuando ya están olvidando más del 50%, si ustedes repasan, vuelven a recordar todo, ¿no? Ese es un segundo repaso. ¿Qué pasa con el segundo repaso? La curva del olvido es más tendida. Es decir, ya no se les olvida tan rápido, pero se les olvida. Tercer repaso. ¿Y qué pasa con el tercer repaso? Ya se memoriza, ya tienen los puntos clave, las ideas, cosa que cuando el profesor pregunta, ya, es esto, punto, un punto, ¿no? ¿Y qué será esto? Es esto, otro punto. Se llevan pues 4 o 5 puntos, ¿no? Los que rifo en cada clase. Pero es esto lo que les dije, ¿no? Y esto está en los videitos, en los recursos que les puse acá para estudiar o para hacer adecuadamente el curso, ¿no? Para los que recién asisten, acá está. Recomendaciones para un buen desarrollo. Aquí hay videitos. Habla pues uno de ellos de esto también, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, está ahí. Pongan en práctica esto, hay que repasar. Y esto no es en este curso solamente, ¿no? Tomen en cuenta esto para cualquier cosa que quieran aprender. Cualquier curso, cualquier cosa que ustedes quieran aprender, apliquen esto. Y ya está, están estudiando con técnica básica. Entonces, si no hay repaso, ¿qué es lo que pasa? Asisten a la clase, se olvidan, pasan los días, se olvidan, no repasan, pues no se olvidan y hasta que se olvidan todo. Hasta que si les pregunto ahorita cuál es su concepto de pavimento, muchos no van a saber responder qué cosa es un pavimento, ¿verdad? Obviamente. Y yo lo he comprobado N veces en los exámenes. Pon concepto de pavimento y escriben cualquier cosa. Muchos, no todos, pero muchos no responden bien. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en un curso en donde la primera unidad es generalidades, cuyo logro que debe exhibir el estudiante es que asimila conceptos técnicos de ingeniería de pavimentos. Pero si no lee, ¿qué cosa va a asimilar? Si no repasa, ¿qué va a asimilar? Asimilar es incorporar a nuestro léxico terminología técnica. Si quiero decir un concepto, debo hablar con términos técnicos. Diré pues sufrasante, nivel de sufrasante, corte, relleno, concreto asfáltico, cemento asfáltico, agregados, losa de concreto, pavimento rígido, flexible, flexible convencional. Son términos que hemos hablado y ya ustedes deben de conocer. ¿Cuándo piensan ponerse las pilas, jóvenes? Al final de la unidad. Si es al final de la unidad, se han olvidado, una amanecida recordarán algo, y por eso en los exámenes a veces respondemos, ¿no? Porque con la tensión y con todo estudias algo y alguito retienes. Pero eso no te sirve. A la larga has perdido el tiempo. A la larga perdiste el tiempo. No has aprovechado el curso. No has aprovechado tu formación en la universidad. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Olvidamos muchas cosas. Y hay momentos en que necesitamos esta teoría que estamos estudiando ahora, por supuesto. Sobre todo cuando vas a definir un tema de investigación y si estás interesado en la geotecnia, en ingeniería de pavimentos, si no tienes conceptos básicos, si no tienes esa base teórica mínima de esta área de la formación de un profesional en ingeniería civil, muy difícilmente vas a poder plantear un problema de investigación. Ese es el problema. O sea, vas a perder una posibilidad de proponer, formular un problema de investigación, porque para plantear un problema de investigación, y estás llevando ahora el curso de taller 1, ¿verdad? Si tu profesor no te ha dicho, yo te lo digo ahora. Para proponer un buen problema de investigación, tienes que tener base teórica, tienes que haber estudiado la materia, la especialidad en la que quieres plantear tu tema de investigación. Si quieres investigar sobre asfaltos, mínimamente tienes que saber qué cosa es un asfalto, cuáles son sus propiedades mecánicas, cómo se miden esas propiedades mecánicas, físicas, cómo está compuesta una mezcla asfáltica, de dónde viene el asfalto, qué es cemento asfáltico. Toda esa teoría que estamos hablando aquí,
que debiste aprender en esta unidad 1. Todo eso vas a necesitar si es que quieres hacer tu tema de investigación en asfaltos, algo a los asfaltos, relacionado a los asfaltos. O si quieres hacer algo relacionado a subrasante, ya hemos hecho la teoría básica de subrasante. Ahora nos falta solamente el cálculo. Nos falta determinar, estimar el valor de diseño de una subrasante. A la teoría que hemos hecho ahora le vamos a sumar la práctica en la siguiente unidad. Pero si te has olvidado todo lo que hemos hablado de subrasante en la siguiente unidad, algo recordarás probablemente, si que prestas atención a la clase. Si no, vamos a seguir en la misma, ¿no? Ponte las pilas, ponte a estudiar de una vez. Y con técnica, ¿no? Conociendo estas cositas, repasando. Los videos que les he puesto tienen que ver con esto. Estos son de los videos que les puse a ustedes y que pueden repasar, pueden estudiar con técnica. Eso es lo que hace un estudiante, ¿verdad? Se prepara, estudia. Si no, no es estudiante. Bueno, continuemos. Nadie dio el concepto de pavimento flexible convencional. Lamentablemente se perdieron su oportunidad. Pero vamos a hablar pues, de las funciones, ¿no? A ver, había preguntado la función de seguridad. ¿Qué cosa es la función de seguridad? Y eso hay que leer también, ¿no? La función de seguridad se refiere a la seguridad que tienen que tener los vehículos cuando transitan sobre la rasante de un pavimento flexible. En este caso, un pavimento flexible convencional. El- y la seguridad en el caso de función que cumple la carpeta asfáltica está relacionada a la fricción que debe de existir entre la superficie de la carpeta asfáltica y los neumáticos de los vehículos. A eso se refiere la seguridad, que tiene que haber fricción. Si no existiera fricción suficiente, ¿qué pasaría si están transitando vehículos a velocidad sobre la superficie de la carpeta asfáltica y hubiera lluvia, humedad en la superficie? Va a frenar un vehículo y se va a deslizar. Es como que tuviéramos hielo o nieve y van a ocurrir accidentes. Entonces no hay seguridad, ¿verdad? Entonces, la función de seguridad se refiere a esa existencia de rugosidad que evite el deslizamiento, pues, ¿no? De los vehículos cuando transitan sobre un pavimento asfáltico. Eso es seguridad. ¿A qué se refiere la comodidad? La función de comodidad es que esta carpeta debe de dar, pues, o debe cumplir la función de ser suave al paso de los vehículos, ¿no? Se debe simplemente, no se deben de sentir baches, ni golpeteos, ni nada, ¿no? Y sabemos que el pavimento asfáltico cumple esa función de que es cómoda. Frente a un pavimento rígido existe diferencias en cuanto a comodidad, ¿verdad? El pavimento rígido tiene juntas sean de contracción o de dilatación o de construcción que la hacen menos cómoda al pavimento asfáltico, sobre todo si no se han construido adecuadamente. Si un pavimento rígido no se ha construido adecuadamente, pues no va a ser cómodo al transporte. Ejemplo, muchos pavimentos de nuestra ciudad no son cómodos. Otra función que cumple esta carpeta asfáltica es la impermeabilizante. Es decir, tiene que evitar el paso del agua y que esto sature la base y la subbase. Tiene que hacer que las aguas no ingresen, se drenen a los costados. Para ello también en la vía se le dota pues de una pendiente transversal y también una pendiente longitudinal, ¿no? Esas son las funciones que cumple la carpeta asfáltica, principalmente estructural y las otras como secundarias. ¿Cuáles son las funciones que cumple una base? Fíjense que una base ya no tiene la función de seguridad, porque las ruedas de los vehículos no van a estar en contacto con la base, ¿no? No va a estar en contacto directo. Entonces no hay pues la función de seguridad, pero sí está la función estructural. ¿Qué es la función estructural? Es la función de resistir los esfuerzos,
de disipar o aminorar los esfuerzos que recibe en la parte superior del componente y aminorarlos, reducir los esfuerzos y entregar esfuerzos reducidos a la capa inferior. Entonces, la función estructural de la capa asfáltica es esa, ¿no? El máximo esfuerzo en una vía, en una estructura, se produce en la superficie, donde existe el contacto entre rueda y pavimento. Ahí, en ese punto, se produce el máximo esfuerzo y es en donde se deben de tener los materiales de mejor calidad. Es por ello que ese es un requisito fundamental de los pavimentos flexibles convencionales. Y los materiales de mejor calidad están más cercanos a las ruedas vehiculares, pues, ¿no? Y es así, y deben ser colocados en ese orden. Es decir, es inconcebible que en un pavimento flexible convencional una base granular esté debajo de una subbase o una base granular esté encima de una base estabilizada. ¿Cuál material es mejor? ¿La base estabilizada con cemento o con asfalto o la base granular? Obviamente la base estabilizada es mejor, de mayor calidad que la base granular. Esa debe estar encima entonces de la base granular, nunca al revés. Eso es lo que hay que entender. Aparte de la función estructural, la base granular cumple todas las funciones que también cumple la subbase. ¿Qué funciones cumple la subbase? Principalmente la función económica. La subbase cumple una función económica. La función estructural es secundaria, también resiste, pero es secundaria. La más importante es la económica. Función anticontaminante, función aislante contra acción de heladas, absorbiendo las deformaciones que podrían provenir del subsuelo, de la subrasante, ¿no? Y la función drenante, porque esa materia granular tiene que drenar, ¿no? La carpeta asfáltica no es especialmente impermeable, es decir, tiene cierta permeabilidad, va a ingresar agua de todas maneras, y también sabemos que el agua va a ingresar sea por de los costados, por el talud de relleno, por el talud de corte o también por ascensión capilar. Se puede humedecer la subbase, ¿verdad? Entonces, al ser granular, corta esa ascensión capilar, ¿no? Ya no existe capilaridad. Ah, entonces está cumpliendo la función drenante. Esas son las funciones que cumplen estos componentes. Ahora bien, para que las capas estructurales en un pavimento cualquiera cumplan estas funciones, estas, a su vez, deben de cumplir con requisitos de calidad. Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, vemos ahí otro ejemplo, otro pavimento. Este es un pavimento. A ver, ¿qué tipo de pavimento es este? Punto enter en el chat quien quiera decirnos rápidamente qué tipo de pavimento es el que están viendo en la pantalla. Ya por gusto pregunto, jóvenes, ¿no? No hay respuesta. Me he quedado solo en la clase, nadie está asistiendo. O se han dormido, por fin despertó uno. Edwin Coragua, adelante. Dinos el tipo de pavimento que está en la figura. Pavimento rígido, ingeniero. No. Error. Siguiente. No hay más. A ver, Gustavo Mamani. Ingeniero, buenas noches. ¿Sería el pavimento de profundidad parcial o deep trench? Sí, correcto. Gustavo Mamani ha dado con la respuesta. Es un pavimento flexible a profundidad parcial o deep strength. Muy bien, Gustavo, te has ganado un puntito al artículo de investigación. Por lo menos un punto, ya está. Muy bien, continuemos con la clase. Entonces ahí tenemos un pavimento asfáltico, deep strength. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de pavimento? Que ya no existe subbase y tiene dos capas.
Ah, pero